En el video de hoy vamos a germinar las semillas de las bayas de goji que, si bien tienen un color más oscuro, normalmente suelen ser más rojizas. Acá lo importante es que sean frescas para que tengamos un buen poder germinativo. Y solamente lo vamos a dejar con agua un tiempo, más que nada para que se hidraten. Así le podemos sacar bien todas las semillas. Es normal que el agua se ponga de un color más rojiza y así las vamos a dejar por lo menos una hora. Y las voy a sembrar en estos envases de plástico que son bien transparentes. No los voy a perforar por abajo porque voy a querer que me mantenga toda la humedad de ese primer riego que le vamos a hacer hasta que empiecen a germinar. De cualquier forma, si les llegas a hacer perforaciones, vas a tener que estar vigilando que si por ahí tal vez se empezó a secar el sustrato, lo vamos a tener que regar para que no se deshidraten. Y la siembra la vamos a hacer con dos tipos de sustratos. Por un lado, este que preparé, que es a base de un compost bien maduro, tamizado, y le agregué la perlita, esa que queda en el fondo de los envases, que es bien finita, para que nos quede un poquito más suelto. Y por otro lado, voy a hacer una siembra directamente en un compost. También puedes usar tierra negra para ver en cuál de los dos van a andar mejor. Y a los envases los vamos a llenar más o menos hasta la mitad. Por ahí. Uno y el otro con esta mezcla que preparé. También más o menos hasta la mitad. Los dejamos por acá y fíjate que después de un tiempo ya se empiezan a hidratar bien. Y acá lo que vamos a hacer es aplastarlas con los dedos y mira la cantidad de semillitas que traen. Esto lo hacemos en el agua y se van a empezar a liberar todas. Lo podríamos procesar, pero como es una semilla muy delicada, esta es la mejor forma que me estuvo funcionando. Si ves que no se abre bien la baya, es porque nos falta un poquito más de hidratación. Pero mira, todas las semillas que hay. Mira cómo queda por abajo. Todo eso que está ahí van a ser las semillitas que vamos a separar ahora. Las que suelen quedar arriba de todo no las uso, sino que más bien voy a las que están en el fondo. ¿Ves? Todas estas que quedan acá. Y le vamos haciendo lavados hasta que nos quedemos sin la pulpa y solamente con las semillas. Esta agua que está acá no la tires porque la podés usar para regar cualquier planta que tengas en casa. En la huerta es ideal porque todos los jugos de estas frutas nos va a ayudar para que crezcan muchos microorganismos a nivel del suelo. Y ahí prácticamente quedaron todas bien limpias. Voy a tratar de sacarle el agua que tienen y las voy a dejar secar también en un plato sin servilletas de papel para poder separarlas al momento de hacer la siembra. Y lo que hago es desparramarlas para que se sequen más rápido. Las podríamos sembrar así, pero se dificulta mucho más la siembra porque se pegan todas, así que las vamos a dejar que se sequen y hacemos la siembra. Y para hacer los dos tipos de siembra, vamos a regar un poquito antes, tratando que el agua no llegue más de la mitad del envase, porque esto después va a bajar y queda todo bien húmedo. Y le vamos a hacer un riego. Recordad que estos envases no están perforados, así que voy a tratar que el agua llegue hasta la mitad más o menos del sustrato. Y acá tengo todas las semillas que se secaron. Y esto nos va a facilitar mucho más toda la siembra. Son semillas muy pequeñitas, así que la siembra la vamos a hacer bien superficial y apenas las vamos a tapar. Ahí está. Cualquier cascote que nos quede lo voy a sacar. Si te quedó sustrato en los bordes, aprovecha en este momento para sacarlo. Un leve riego para que las semillas entren en contacto con el sustrato y lo tapamos. Fíjate que el agua no llega hasta el fondo, sino que es más o menos hasta la mitad, porque esto después va a bajar. Y también lo vamos a sembrar bien superficial. No te preocupes si quedaron muy juntas porque después las vamos a separar. Y acá lo voy a tapar también con un poquito de compost, como para que apenas queden cubiertas las semillas. Un riego también, para que empiece todo este proceso de germinación. Y lo tapo. Así como están, estos almácigos los podemos dejar adentro de casa en un lugar que reciba buena iluminación, nunca al sol directo para que no levante mucha temperatura.
Y lo ideal sería que estén más o menos a unos 18 grados, 20, 22 grados. Y de esta forma, fíjate cómo ya bajó el agua. Así se va a mantener toda una cámara húmeda, que esto va a estimular a que las semillas germinen mucho mejor. 2 semanas después de hacer la siembra, encontré mucha diferencia de semillas germinadas. Cuando usé directamente el compost, no hay casi ninguna semilla que germinó. A diferencia de este otro, en donde está mucho más aireado el sustrato y vamos a ver mucho mayor número de plantas. Cuando se usa el compost, como retiene mucha más humedad, ahí se puede producir una pudrición a nivel de las raíces y se van a terminar muriendo. En cambio, cuando aireamos más el sustrato, le damos mayor oxigenación a nivel de las raíces, la humedad también se distribuye mucho mejor a nivel del sustrato, es por eso que logramos tener mucho mayor número de semillas germinadas. Entonces, la recomendación que te voy a dar es que uses un sustrato que esté bien aireado y si llegas a usar directamente compost, que le reduzcas más el riego. Así vas a lograr no tener exceso de agua en el momento de la siembra. Y a medida que van germinando, voy abriendo este almácigo para que se vaya aireando y las plantas se vayan adaptando. Hay que tener en cuenta que durante esta etapa, cuando dejemos la tapa apenas abierta, se nos va a evaporar la humedad, entonces vamos a tener que regarlas más seguido para que no se nos seque el sustrato. Y acá están los 2 almácigos 1 mes y medio después. Este es el almácigo que hice directamente con compost, en donde noté que se compactó mucho, retuvo más la humedad y las plantas quedaron mucho más pequeñas. Este es un punto a tener en cuenta para cuando las cultivemos, ya sea directamente en maceta o en la huerta, porque vamos a tener que buscar un sustrato que drene bien y que no retenga el exceso de agua. Porque justamente un exceso de agua en el sustrato hace que en este caso, en un almácigo, no germinen tanto y mirá el tamaño de plantas entre un suelo muy compactado y un suelo bien aireado. Hoy vamos a trasplantar estas. Más que nada estoy viendo que tengo 1, 2, 3, 4, 5 plantas bien grandes. Es una planta que durante los primeros años de cultivo la vamos a tener que proteger del frío, pero una vez que desarrolle un buen tallo, las plantas de goji van a resistir muy bien a las bajas temperaturas del invierno. Y como sustrato voy a usar uno muy parecido a este almácigo, en donde le puse bastante perlita para mantenerlo más que nada bien aireado y que no me retenga mucha agua. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar estas plantas. Principalmente me interesa esta que está bien desarrollada, con un tenedor. Esto más que nada para tratar de no romper las raíces. Y mira lo que pasa acá. Tenemos plantas súper pequeñitas, una que está en un tamaño intermedio y esta que está bien desarrollado. Estos 3 tamaños de planta los tenemos porque fue todo originado a partir de semillas. Las voy a humedecer un poquito por acá para que no se deshidraten las raíces. Esta otra también la dejo en el agua. Y esta que está más desarrollada la voy a poner en una maceta mucho más grande. La época ideal de siembra sería para mediados, fines del invierno. Yo esta siembra la estuve haciendo para finales de verano, porque voy a mantener esta planta adentro de casa. Más que nada porque quiero llegar para finales del invierno con una planta desarrollada, que no haya perdido la hoja, porque son plantas que cuando ya tienen un buen tamaño pierden la hoja durante toda la época de otoño-invierno. Así trato de acelerarlo un poquito más. Al momento en el que hacemos el trasplante a una maceta, acá como puntos importantes a tener en cuenta, es que el sustrato se lo vamos a poner, pero sin apretarlo. Y más que nada en estas plantas que necesitan buena aireación a nivel de las raíces. Si yo esto lo apretara mucho, voy a compactar todo este sustrato. Y eso no lo voy a querer ahora. Una perforación acá. Y vamos a ir con alguna de las otras grandes que tengo. La ventaja de usar el tenedor es que no vamos a romper tantas raíces. Y acá tengo una. Voy a agarrar esta y esta otra la dejo en el agua. Cuando hagas el trasplante, enseguida las raíces al agua. Y acá ya tenemos una que se nota bien la raíz. Vamos a tratar de que quede lo más derecha posible. Y acá ya tenemos otra trasplantada. Y más que nada lo que me interesó no solamente es la cosecha de las frutas, sino que van a ser plantas que van a resistir bien al frío. Y ahora, como estoy en otoño acá en casa, las voy a poner en una bandeja, porque lo que voy a hacer es tratar de sacarlas cuando está lindo afuera para que le dé más sol, así acelera más el crecimiento.
Entonces, durante toda esta primera etapa, cuando son muy pequeñitas, más que nada el primero o segundo año, hasta que alcanzan un buen tamaño, las vamos a proteger del frío principalmente, porque son plantas que se pueden morir. Pero una vez que pasó esta etapa de crecimiento, son plantas que van a resistir muy bien los fuertes fríos del invierno. Es por eso que también la quiero tener acá en casa, porque como acá a veces el invierno es muy fuerte, las quiero tener directamente afuera y voy a poner algunas en macetas y otras en la huerta. Así que por ahora, durante todo este otoño y el invierno, las voy a cuidar de esta forma. En la bandeja las voy a sacar para que reciban el sol y a la noche las voy a guardar para que queden protegidas del frío. Te mando un saludo grande. ¡Chau!